Muchas gracias a usted, doctor Ochoa, a la Sociedad Mexicana de Lucha contra el Cáncer y a la Academia Esculap por los esfuerzos de educación médica continua y la invitación a hablar sobre melanoma y sobre todo sobre los aspectos más novedosos que hay, ya que es un tumor que hemos tenido en los últimos 10 años una revolución en el tratamiento que yo creo que no ha tenido par en la historia. Los medicamentos habitualmente antes pues pasaban décadas antes de que se demostrara algún beneficio, se aprobaran y se empezaran a usar. Y ahorita pues vemos medicamentos que bien se están diseñando en un año y a los otros 2 ya están en el mercado con muy buenos resultados y también con muy buenas innovaciones desde el punto de vista de cirugía. Desde el punto de vista epidemiológico, si nosotros vemos melanoma como tal en nuestro país, no es un problema de salud pública, no lo fue en el 2008, ni en el 12, ni en el 18, ya que es un tumor que más o menos calculamos tenga unos 4,000 nuevos casos al año, pero sí su tendencia ha ido en aumento. Y ha ido en aumento bastante rápido y sobre todo en pacientes jóvenes. Si nosotros vemos la distribución de melanoma, ¿no? En todos los países, pues tenemos países que, como en Estados Unidos, Canadá, Europa o Australia, que tienen una incidencia muy alta. Y esos serían los países en donde sí el melanoma es un problema de salud pública. Pero bien, luego viene un segundo bloque, en donde se encuentra México, Brasil, Argentina, Rusia, Sudáfrica, y vamos a ver que somos unos países de una tasa intermedia de afección por melanoma. Entonces, sí es un tumor al cual vamos a estar expuestos. No es un problema de salud pública como sería cáncer de mama, cervicouterino, colon, pulmón, ovario, pero sí vamos a estar en contacto con pacientes con melanoma. Si ustedes ven, les decía yo que en países desarrollados y esto por el tipo de piel que tienen, pues tienen una incidencia mucho mayor que la que tenemos, por ejemplo, en México. Pero vean ustedes la tendencia de esta enfermedad desde los años 90 hasta el año 2017 y aquí por estados. Vean ustedes cómo la tendencia ha ido en todos los casos de melanoma al alza en nuestro país. Y así también en varios países, si lo vemos de forma, pues Francia ha tenido un incremento muy grande. En México este incremento ha sido sostenido, aunque no tan grande, lo mismo que en Chile o en Brasil como países latinoamericanos. Pero debemos de tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de melanoma y empezamos a leer la literatura mundial, generalmente estamos hablando de un melanoma que tiene que ver con exposición solar. Un melanoma que le llamamos de diseminación superficial, un melanoma nodular o un melanoma léntigo maligno. Pero generalmente no se hace caso del melanoma que llamamos acral lentiginoso, que es aquel que nace en las palmas de las manos, en las plantas de los pies o por debajo de las uñas, de los dedos o de los ortejos. Y resulta que este melanoma es el melanoma más frecuente en nuestro país, con casi un 52%. Si ustedes ven, aquí en México lo rojo sería el melanoma acral lentiginoso, que lo mismo sucede en Perú y en la gran mayoría de la América Latina y en países orientales como Corea, Japón, Taiwán o China, que es muy diferente ese melanoma al que estamos viendo en América del Norte, Australia o Europa. Quiere decir que nosotros nos estamos enfrentando a estos tipos de melanoma, estas lesiones palmares, plantares, que son completamente atípicas, podríamos decir, para las poblaciones anglosajonas, pero que nosotros vemos muy frecuentemente. O estos melanomas que sustituyen todo el aparato ungueal, ya sea en los ortejos del pie o en los dedos de la mano. ¿Qué nos predispone al melanoma? Ya no solo al melanoma acral lentiginoso, sino a todo el melanoma. Pues se habla del tipo de piel y del tipo del fenotipo que tienen los pacientes.
Si ustedes ven el color de cabello, entre más oscuro, tiene un menor riesgo el paciente de tener un melanoma, ya que si es un rubio o un pelirrojo, el cual va a tener un riesgo más elevado de tener melanoma. Si tiene ojos claros, también va a tener mayor incidencia de melanoma, y si tiene un índice, una densidad de pecas bastante grande, pues nos habla de una sensibilidad de la piel y de un riesgo mayor a melanoma. Así también el tipo de piel lo clasificamos como fototipo de piel claro, que va del 1 al 3, en el cual podría ser el 1, el 1 sería el pelirrojo, el 2 el rubio, 3 un poco tal vez como nosotros, 3, 4, y hablando del 5, 6, ya pacientes con piel oscura, y donde el riesgo para las pacientes con piel clara es mucho mayor. El hecho también de tener muchos lunares también nos lleva a un riesgo aumentado. Si tienes muchos lunares, a mayor número de lunares, mayor riesgo de tener un melanoma. Y si alguno de ellos se presenta como un nevo displásico, pues a mayor número de nevos displásicos, mayor riesgo de padecer un melanoma. Y así lo podríamos tal vez reducir como los 6 factores de riesgo mayores para melanoma. La historia de quemaduras solares en la adolescencia, el tener el pelo rubio o ser pelirrojo, las pecas marcadas o esta densidad de pecas bastante amplia, sobre todo en el torso superior y en la cara, tener una historia familiar de melanoma, tener una historia de otras lesiones dérmicas que nos hablan de daño solar, y sobre todo aquella gente que trabaja con una exposición solar muy alta. Una vez que tenemos ya hecho el diagnóstico de melanoma, necesitamos saber cuáles son las características de este melanoma y las características que tiene el paciente que nos van a predecir cómo se va a comportar este tumor, si va a ser muy agresivo o no lo va a ser. A esas características que nos determinan cómo se va a comportar un tumor le llamamos factores pronósticos, y generalmente estos factores pronósticos los utilizamos para estadificar a los pacientes. El más importante tal vez de esto es cuando tenemos una biopsia de un paciente con melanoma, nos tienen que decir qué tipo de melanoma es, si es sacral lentiginoso, si es de diseminación superficial o es nodular, qué profundidad tiene en milímetros. Un melanoma puede ser muy grande, pero si es muy superficial va a ser algo bueno, o puede ser algo muy chiquito, pero muy profundo, y va a ser algo malo. Entonces, a mayor profundidad hay un mayor riesgo de que este melanoma sea agresivo. El número de mitosis, la presencia de algo que llamamos ulceración, si tiene datos de regresión, en fin, varios de los datos importantes. Y este sería el cronograma de cómo generalmente se diagnostican a los pacientes con melanoma. Si tienen una lesión sospechosa, que ahorita vamos a ver cuáles son, pues tendría que acudir con el dermatólogo mandar con el cirujano oncólogo, el cirujano oncólogo ya discutir en un equipo multidisciplinario con oncología médica, radioterapia y dermatología para ver cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Pero regresando un poquito a los factores pronósticos, tal vez el más importante de estos sea la presencia de ganglios metastásicos al momento del diagnóstico. Si nosotros vemos a un paciente que tiene un melanoma y tiene un ganglio crecido, pues en eso ya de entrada nos disminuye la posibilidad de supervivencia en un 50%, si no tuviera ganglios afectados. Después les decía yo que la profundidad de invasión es lo más importante, seguido de la ulceración y el índice mitósico. La ulceración es un factor inmunológico que se da en el melanoma y que tiene que ver mucho con el tipo de melanoma, y vean ustedes cómo tiene un impacto tan importante en el pronóstico de los pacientes. Si tenemos un paciente que tiene un melanoma no ulcerado, va a vivir mucho más que aquellos que tienen un melanoma ulcerado, y la diferencia es prácticamente estratosférica. Y resulta que nuestra población anglosajona, tiene una mayor incidencia de ulceración cuando los comparamos con los pacientes anglosajones.
Y podríamos decir que esto se debe a, bueno, pues es que llegan más avanzados, se descuidan más, lo que sea. Pero cuando podemos estratificarlos y decir, bueno, vamos a agruparlos, aquellos que son tempranos, intermedios, avanzados, aún los anglosajones comparados con nosotros tienen una menor incidencia de ulceración que la que nosotros tenemos. Y eso tiene que ver con el tipo de melanoma que tenemos, que es un melanoma acral lentiginoso. La edad, que es un factor pronóstico que se menciona en Estados Unidos, para nosotros no es un factor relevante, como tampoco la localización de la lesión. Se dice tradicionalmente que si el melanoma se encuentra en la piel de la cabeza y el cuello, es más agresivo que si se encuentra en la piel del tórax, o que si es más, a su vez, más agresivo que el que está en las extremidades. En nuestro caso no apunta así. Lo que sí se reproduce es que a las mujeres o las mujeres tienen un mejor pronóstico que los hombres cuando tienen melanoma. Entonces, en resumen, la profundidad de invasión, la ulceración y el género es un factor importante para tomar en cuenta los pacientes con melanoma. Cuando comparamos a aquellos pacientes que agrupamos todos estos tipos de melanoma que les llamamos inducidos por el sol, tienen una supervivencia mejor que aquellos con acrales lentiginosos, que básicamente son los que nosotros tenemos. Este es un estudio en donde el doctor Lino y el grupo se analizó estadio por estadio si había alguna diferencia, y parece que si los estratificamos bien, no hay ninguna diferencia entre que sea acral lentiginoso versus los otros, lo cual quiere decir que hay otros factores que sí impactan negativamente en la supervivencia. ¿Cómo lo estadificamos? Como todo en el cáncer, usamos el sistema TNM, donde la T se refiere a las características que tiene el tumor, y aquí lo que nos va a importar es la profundidad de invasión o nivel de Breslow, y lo vamos a dividir en menos de 1, de 1 a 2, 2 a 4 y más de 4, y vamos a ponerle si tiene o no tiene ulceración, ya que vimos que la ulceración es un factor adverso, pues a mayor profundidad, peor pronóstico, y si tiene ulceración, todavía peor. Si ustedes ven estas curvas, pues son de acuerdo a, van de menor a mayor profundidad y con o sin ulceración, lo cual nos habla, por ejemplo, que un paciente que tiene un melanoma en una profundidad de 2 milímetros, sin ulceración puede vivir el 92%, pero si tiene ulceración ya cae 4%. Y así va cayendo, y por eso es muy importante tomar en cuenta todo esto. En el TNM seguiría la N, que sería el estado de los ganglios, si están afectados o no, y si están afectados lo que nos interesa es el número de ganglios y si se acompaña de algunas otras características. Vean ustedes cómo a mayor número de ganglios la supervivencia va cayendo, y cuando los juntamos con toda la otra información de si hay lesiones satélites en tránsito, el número de ganglios, si son descubiertos micro o macroscópico, se van haciendo estos grupos de pacientes con estos grupos de riesgo. Hasta tener esta tabla, que es muy importante, porque aquí no solo vamos a tomar en cuenta el número de ganglios, la afección, si es macroscópica o microscópica, en fin, varias características del ganglio, sino las tenemos que combinar con las características del tumor primario para poder saber cómo es que le va a ir a este paciente y cómo le va a ir de acuerdo a estas curvas de supervivencia, que son las que tenemos tanto en la 7ª como en la 8ª edición de estos sistemas de estadificación. Una vez que se sale de control el melanoma y da metástasis, aquí entraría la clasificación de M, en donde M0 es un paciente que no tiene metástasis y M1 es un paciente que sí las tiene. Y a su vez nos va a importar si el lugar en donde las tiene y el número de metástasis para saber qué tan mal en un paciente que ya de por sí tiene un mal pronóstico le va a ir. Antes a los pacientes, ya una vez que los estadificábamos, no quedaba otra más que operarlos y dejarlos en vigilancia. Actualmente hay una serie de estrategias de tratamiento en donde podemos llevar al paciente a cirugía seguido de un tratamiento sistémico que le llamamos adyuvante, seguido a su vez de un seguimiento oncológico a lo largo del tiempo.
Actualmente hemos cambiado ya y hemos usado estos nuevos medicamentos antes de la cirugía para tratar de hacer una cirugía menos radical y tratar de impactar en la supervivencia, después darles tratamiento y después mantenerlos en seguimiento. Y aún en los pacientes que tienen enfermedad metastásica, exponerlos a un tratamiento sistémico para después llevarlos a cirugía. Entonces, todo esto se ha ido modificando en los últimos años y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer. Básicamente, el tratamiento del melanoma lo dividimos en el tratamiento de la lesión primaria, es decir, donde está el tumor, y el tratamiento de los relevos ganglionares para saber si los podemos controlar o no cuando ya tienen lesiones en los ganglios. ¿Qué nos va a determinar el manejo de la lesión primaria? Pues el margen quirúrgico, tratar de quitar la lesión con un margen de tejido sano, el cual va a estar establecido principalmente por el nivel de profundidad de Breslow y por la presencia o ausencia de ulceración y la localización anatómica. Si vemos todos estos estudios, vemos que antes realizábamos unas resecciones bastante amplias, de hasta de 5 centímetros de margen, tratando de impactar positivamente en el paciente. Pero todos los estudios, cuando ya los comparamos de márgenes reducidos versus márgenes amplios, no encontramos ninguna relación de beneficio, por lo tanto, los márgenes reducidos son los que estamos recomendando, de acuerdo a esta tabla de indicación, en donde si es un melanoma in situ damos 5 milímetros, si el nivel de Breslow es menor de 2 milímetros se da 1 centímetro y si es mayor se dan al menos 2 centímetros. Hay otras herramientas como la microscopía confocal que maneja la unidad, por ejemplo, de dermato-oncología de la UNAM con el doctor Rodrigo Roldán y el cual, por ejemplo, nos puede mapear bien ya cuál es el margen ya de forma microscópica preoperatoria para no tratar de reducir los márgenes de resección. Una vez que hemos decidido qué hacer con el tratamiento de la lesión primaria, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con los ganglios. Y no es lo mismo cuando el paciente llega con los ganglios clínicamente evidentes como veíamos o cuando hacemos una estadificación mediante ganglio centinela y lo encontramos de forma microscópica. Y vemos y hacemos todos estos tratamientos bajo 3 premisas. Uno, pues tratar de aumentar la supervivencia, previniendo la cascada metastásica y su impacto negativo en el paciente, siendo una herramienta de estadiaje para que nos guíe en qué estadio está el paciente y si necesita o no algún tratamiento adyuvante y sobre todo porque muchas veces estos pacientes se van complicando en el área ganglionar y acaban con tumores sangrantes, dolorosos, fétidos y el control regional es una parte muy importante en los pacientes con melanoma. Inicialmente creíamos que teníamos un melanoma que se iba de forma ordenada hacia los ganglios y que si quitábamos los ganglios pues tendríamos un impacto positivo. Eso no sucedió. Se hicieron muchos estudios que demostraron que no era así y entonces pasamos de eso que se llama disección electiva a la observación, de la observación que se mantuvo de los 90 a prácticamente el 2000 en algunos centros, pasamos al mapeo linfático y ganglio centinela con algo que se llamaba disección complementaria en el caso de que tuvieran el ganglio centinela positivo. A partir de ahora al mapeo linfático y ganglio centinela más menos observación, aunque tuvieras el ganglio positivo, ya hay otros tratamientos y en un futuro estaremos hablando de firmas genómicas que nos hablarán de el impacto que tiene en los pacientes. Por ejemplo, paciente que llegue, se le hace una firma genómica de melanoma y nos dice este es de alto riesgo, ya ni le hagas ganglio centinela, ya no le hagas mayor cosa, que se exponga a un tratamiento sistémico si es que califica para él. ¿Pero qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela es el primer ganglio o grupo de ganglios que reciben el drenaje aferente de un tumor primario. En forma llana es aquel ganglio que está revisando, en este caso la piel que está afectada por ese tumor y es hacia donde van a migrar las células del melanoma para detenerse en una primera estación en ese ganglio que nosotros llamamos centinela.
Se lo hacemos a los pacientes con melanoma y que tienen ganglios clínicamente negativos y un Breslow o una profundidad de invasión mayor a 1 milímetro, o en algunos otros casos en los que son más delgados pero presentan estas características. Estos son algunos ejemplos de cómo se hace. Se inyecta un material radioactivo y un colorante. A nivel de la lesión primaria, esta va a viajar a través de los linfáticos. Aquí va, si ustedes ven, va en un canalito azul. Este canalito azul que llega a este ganglio que se pintó de azul y que va a estar radioactivo. Otro ejemplo, en una zona preauricular hacia la región parotidia, como vienen los canalículos y el ganglio que está ahí determinado y que vamos por medio de una gamma sonda a determinar que de verdad sea el ganglio. Lesiones en la parte posterior del talón que pueden drenar al hueco poplito y aquí se ve el ganglio azul que podemos estar disecando. Una vez que ya hicimos el procedimiento de resección del primario ganglio centinela, tenemos que ver en el reporte de patología hacia dónde nos va a orientar y nos va a orientar a qué vamos a realizar en esa área donde quitamos el ganglio centinela, si es necesaria una segunda cirugía o no, y si va a necesitar un tratamiento adyuvante, entiéndase un tratamiento que disminuya la posibilidad de que regrese. Actualmente, si el ganglio centinela es negativo, la gran mayoría de los pacientes quedan en observación, aunque empiezan a haber trabajos en los cuales, aún con ganglios negativos, pero melanomas profundos, pueden beneficiarse de un tratamiento de inmunoterapia para disminuir esa posibilidad de que regrese, lo cual llamamos adyuvancia sistémica. Si el ganglio es positivo, tenemos que discernir si lo vamos a operar por segunda vez y si califica o no para un tratamiento adyuvante. Cuando dejamos en observación a un paciente y cuando le hacemos una disección complementaria en el caso de un ganglio centinela positivo, hay dos estudios los cuales compararon estas dos tendencias, operarlos o dejarlos en observación, y no se encontró un impacto en la supervivencia, sí una mayor recidiva en la región, es decir, en el área ganglionar, en los pacientes que se quedaban en observación. Y este segundo estudio tampoco encuentra esto y desmiente lo anterior. Entonces, con estos dos estudios, básicamente se decide que los pacientes con ganglio centinela positivo deberían de quedarse en observación y no ser llevados a una segunda cirugía. Pero estos dos estudios tenían el sesgo de que la gran mayoría tenía unos depósitos secundarios en el ganglio centinela muy pequeñitos que significaban un riesgo muy bajo. Entonces, este estudio tenía ese sesgo y bajo ese sesgo, entonces, mucha gente empezamos a decir, bueno, pues a lo mejor no es la característica de nuestros pacientes y tendríamos que seleccionar mejor. Llegó este estudio en donde nos dicen qué pacientes son candidatos o tienen mayor riesgo a recurrir si no les hacemos la disección complementaria que si se las hacemos. Y se encontraron 5 variables: la edad, la profundidad de Breslow, si el área ganglionar era la ingle, la axila o el cuello, el número de ganglios positivos y la carga metastásica. Y se encontró que a mayor frecuencia o a mayor número de estos factores adversos, pues peor era la supervivencia. Por lo tanto, eran factores a tomar en cuenta cuando decidíamos operar o no operar a un paciente en una segunda cirugía. Esta es la experiencia del INCAN hasta el 2018, en donde la gran mayoría va a tener un ganglio centinela negativo y la gran mayoría no va a recurrir. Cuando tenemos un ganglio centinela positivo, hasta esa fecha los llevábamos a todos a una disección complementaria y de aquí ya no había, digamos, los pacientes no tenían más ganglios afectados en casi el 70%, 68.5%, pero sí tenían en el 31.5%, que si lo comparamos con este 25% de la literatura anglosajona, pues es más elevado. Y esto tiene la relevancia porque nos va diciendo cómo se va a comportar el paciente. Si tiene un ganglio centinela negativo, la tasa de recurrencia puede ser del 17% a 20 años, nada más. Si el ganglio centinela es positivo y no tiene más ganglios, pues la recurrencia es de 1/3 de los pacientes. Pero si tiene más ganglios afectados,
casi 2/3 de los pacientes van a recurrir de forma agresiva. Y vean ustedes cómo el ganglio centinela es un buen predictor de supervivencia en estos pacientes, aun cuando los estratificamos en melanomas ulcerados y no ulcerados. Y vemos que si los pacientes tienen una disección complementaria negativa, es decir, no había más ganglios más que el centinela, van a vivir más que aquellos que tenían un segundo o tercer ganglio positivo. Y algo muy importante, nos van a decir cómo se comportará en un futuro. Generalmente, si el ganglio centinela es negativo, tendrá recurrencias locales, si es que recurre, pero cuando tienen más ganglios afectados, la recurrencia sistémica, es decir, a pulmón, cerebro, hígado y todo, va a ser la regla. Y este estudio es lo que confirma. Pacientes que se dejaron en observación y que se expusieron a un tratamiento, cuando no hacemos esta disección, la gran mayoría va a recurrir en el área ganglionar, y cuando hacemos la disección, pues ya se invierten los papeles y hay una reducción de la recurrencia en los niveles ganglionares. En general, la recomendación sería dejar a un paciente en observación con un ganglio centinela positivo, solo si tiene una enfermedad ganglionar menor a 1 milímetro, si tiene una profundidad de invasión menor de 1.5, si es no ulcerado, si es de una localización axilar y si es mayor de 50 años. Pero tal vez más importante sea que debe de tener disponibilidad y acceso a un tratamiento adyuvante, que ahorita vamos a ver, y disponibilidad de acceso a un seguimiento hospitalario estricto. Hemos estado hablando de un tratamiento adyuvante en melanoma y entendemos un tratamiento adyuvante como un tratamiento sistémico o regional otorgado después del control local en ausencia de enfermedad medible, con el objetivo de disminuir la tasa de recurrencia e incrementar la supervivencia global de los pacientes con cáncer. Se da en cáncer de mama, se da en cáncer de colon y ahora recientemente en melanoma. Todos estos estudios nos han demostrado estas curvas de un impacto muy importante de reducción de mortalidad en los pacientes de melanoma cuando les podemos otorgar estos tratamientos y ayudarlos a vivir más. Si ustedes ven todos estos estudios que les estoy pasando, entonces hay un impacto positivo, estadísticamente significativo. Por eso el tratamiento adyuvante en melanoma ya es una indicación importante. Caso contrario, cuando los pacientes llegan ya con los ganglios afectados, lo que tenemos que hacer es una confirmación histológica de esa adenopatía, y si es negativa, bueno, pues actuaremos como haciéndole ganglio centinela, pero si es positiva, generalmente lo podríamos llevar a linfadenectomías de entrada o decidir a un tratamiento neoadyuvante sistémico, es decir, a un tratamiento que le den 2 o 3 ciclos de inmunoterapia y después operarlo. Esto con el objetivo de mejorar la supervivencia de estos pacientes y disminuir el volumen de enfermedad para que el paciente pueda recibir una cirugía conservadora, menos radical, o en los casos en los que a lo mejor ni siquiera era operable, pudiera tornarse ya operable. Todos estos estudios nos dicen los beneficios de dar el tratamiento antes que después de la cirugía, y la lógica de esto tiene que ver con si quitamos el tumor y damos el tratamiento de inmunoterapia para melanoma, el número de antígenos que está expuesto es muy pobre. En cambio, si lo damos con el tumor, con esos antígenos y todo, la respuesta será mucho mayor. Y en todos estos estudios se ve cierta tendencia de que si damos el tratamiento antes, tenemos un impacto positivo en la enfermedad. Vean ustedes, en este caso, con una sola dosis de un medicamento de inmunoterapia, en el 30% tenemos respuestas sumamente importantes, mayores del 90%. Esto se repite en otros estudios con respuestas entre el 80 y 77%. En ese mismo estudio vemos que aquellos que respondieron, que son el 70-80%, viven mucho más que aquellos que no respondieron. Entonces es algo que hay que ir tomando en cuenta. El año pasado este estudio expuso a los pacientes con melanoma avanzado a un tratamiento neoadyuvante con pembrolizumab seguido de cirugía, seguido de pembrolizumab, versus aquellos que se operaban de inicio y después se les daba el mismo medicamento por 18 meses. Y vean ustedes,
el tratamiento neoadyuvante tuvo un impacto mayor con 72% de supervivientes versus 49%. Desde el punto de vista quirúrgico, marcar esos ganglios que están afectados y que van a ser sometidos a un tratamiento antes de la cirugía o no adyuvante, tiene una lógica para poder ver o tratar de traducir cuál fue la respuesta de todo el resto de la enfermedad y que correlaciona hasta en el 99%. O en estos estudios en donde se da primero el tratamiento y dependiendo de la respuesta se decide qué hacer. Si el paciente tiene una respuesta mayor, ya no se hace nada. Si tiene una respuesta parcial, pues bueno, se opera, pero ya después se deja en seguimiento. Y si no tiene respuesta, pues se valora algún otro tipo de tratamiento. ¿Y qué tan frecuente es esto? Pues bueno, miren, en el 49% los tumores desaparecen, en el 12% prácticamente desaparecen. Entonces estamos hablando de más o menos un 60% de los pacientes. Y algo muy importante es que en esos pacientes que responden y que ya no se les da mayor tratamiento, tienen una supervivencia cercana al 93% a 2 años, cosa que no veíamos antes. Y todo esto ha sido gracias al desarrollo del tratamiento de muchos medicamentos que se han ido creciendo desde el desarrollo del ipilimumab en el año 2010, medicamento que ameritó el Premio Nobel de Medicina para Jim Allison y que después con el desarrollo de otras moléculas como inhibidores BRAF, vemurafenib, dabrafenib, otros inhibidores inmunológicos como nivolumab, pembrolizumab, y a la fecha súmenle alrededor de unos 10 o 20 más, pues todos estos medicamentos que finalmente no atacan al cáncer, la inmunoterapia, sino estimulan un sistema inmune apagado por el melanoma. Entonces, su función es inhibir estos inhibidores para que podamos tener un efecto positivo, es decir, si fuéramos un coche y tuviéramos el freno de mano, estos medicamentos quitarían el freno de mano para que nosotros pudiéramos atacar al melanoma. Y vean ustedes en todas estas tablas como la gran mayoría de los pacientes, en esta tabla, por ejemplo, ya hay una actualización a 7 años donde el 48% de los pacientes a 8 años siguen vivos con estos tratamientos. Gracias a esos tratamientos hemos podido impactar en la supervivencia de los pacientes con melanoma, tanto desde el punto de vista quirúrgico, en los melanomas tempranos y con la ayuda de oncología médica en los pacientes con melanoma avanzado. Muchas gracias por su atención.